Buenos días. Comenzamos entonces con la clase del día de hoy de tributación bancaria. ¿Cuántos de los que están? Todos los que estamos en tributación bancaria. Como tengo un invitado, por eso pregunto. Ok, entonces es que acabaron los técnicos y a todos entonces, porque somos 6 los que estamos inscritos en el curso. Entonces, bueno, voy a, no parece. Ya, pero bueno, yo tengo 6 matriculados en la clase. Bueno, lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy tiene que ver con lo que es la tributación. Y hoy caemos ya específicamente a lo que es la base de todo lo que es la tributación, en la que son los impuestos. Si ya hicieron la primera investigación que está en la plataforma, todo está en la plataforma, ¿verdad? En los próximos días también ya le voy a poner en la plataforma lo que va a ser el resto de los dos parciales que vienen. Hablábamos en una de las investigaciones, es la de Don Adam Smith, y hago referencia a esto, dado que lo estoy viendo, ¿verdad? Hago referencia a esto porque todavía estamos en lo que son los principios, las bases fundamentales de lo que es la tributación. Mucho de lo que hoy en día todavía vemos en finanzas públicas y en tributación tiene que ver con los aforismos que este señor implantó en su momento. En 1700 este señor dijo de que los conciudadanos, ¿verdad? Los súbditos deberíamos de pagar impuestos para que los reyes o el reinado o los dirigentes de las naciones pudieran defender, ¿okay? Pudieran defender el país, pudieran darle beneficio a la población, pudieran darle salud a la población, pudieran hacer camino y así sucesivamente. Entonces, la base fundamental de los impuestos es, o de los tributos, en este caso, de los tributos es el darle al gobernante el elemento necesario para que él pueda retribuirnos en beneficios para todos. Si lo vemos en la parte moderna, pues la teoría moderna nos dice de que nosotros pagamos impuestos para poder recibir educación, para poder recibir seguridad, para poder recibir caminos, para poder recibir carreteras, etcétera, etcétera. Todo lo que el Estado nos devuelve es en base a lo que nosotros pagamos en los impuestos. Este señor también, Don Adam, decía de que la gente o los que tienen más plata, o los ricos, ¿verdad? Que tienen más plata, deberían de pagar más impuestos, porque obviamente deben haber obtenido o tienen más beneficios del Estado. Hoy en día eso lo podemos ver también a través de la tabla progresiva de Liera. El que más gana, más impuestos paga. Y así sucesivamente, ¿no? Son planteamientos que este señor hizo desde hace más de 400 años, y todavía más de 300 años, y todavía hoy en día los utilizamos. No solo en tributación, sino que también en la parte de las finanzas públicas. Entonces, luego caemos a que los impuestos son la base de todo sistema tributario. ¿Okay? Los impuestos nosotros vamos a tener, ya hemos visto en la clase, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que te lo aplican directamente a vos. Ejemplo clásico, el IR. Cuando nosotros hacemos un trabajo, o en nuestras oficinas, hacemos un trabajo de consultoría, te van a cobrar un impuesto. Te van a retener en la fuente. Si estás trabajando regularmente y ganas más de 100.000 al año, te van a retener también. Entonces, eso es un impuesto directo. El otro impuesto directo, de ejemplo, que podemos usar es el IBI. Todos los dueños de casa en este mes han recibido una notificación de la alcaldía que quiera pagar impuestos. Que quiera pagar el impuesto 2020. El 1%. Es el 1% del valor del bien inmueble. Es un impuesto directo. Te lo cobran directamente al dueño de la propiedad en este caso. ¿Qué pasa con los otros? Ahora vamos con los indirectos. Los indirectos son todos aquellos impuestos que pagamos a través de otra cosa o a través de otro más. Si yo compro esta laptop pago impuestos al venir a Nicaragua. Ese impuesto me lo trasladan a mí cuando compramos ese equipo. Entonces, nosotros pagamos un impuesto indirecto cuando un productor hace estos pupitres, cuando se hace cualquier bien, ese bien paga impuestos y nosotros luego, cuando lo compramos, pagamos ese impuesto. Entonces nosotros pagamos un impuesto indirectamente, es decir, a través de otra cosa o a través de otra, nosotros pagamos impuestos. ¿Okay? ¿Cuál es el impuesto de ejemplo básico? El IVA.
Todos nosotros en algún momento hemos pagado IVA. Y lo comenté en la primera clase, si usted me dice, profe, yo nunca he pagado impuestos, le aseguro que sí. Profe, yo solo compro en lugares donde no pagan impuestos, yo me voy al mercado, no pago. Si usted fue al mercado, si la ropa que andaba por acá, la compramos en el mercado, ya pagamos impuestos también, porque la persona que vende en el mercado paga el impuesto de importación. Y ese impuesto no se lo queda a él. El costo del impuesto no lo trasladamos nosotros. Entonces nosotros ya hemos pagado el impuesto. Y si aún así no te convenzo, te decía en un inicio, si aún así no te convenzo, si usaste, la mayoría de ustedes están jovencitos, si usaste pañales desechables, ya, Pampers, tú vas a pagar un impuesto cuando fueron a pagar a comprar esos pañales. Entonces indirectamente también hemos pagado. Sí, que la empresa, la ley, les da esa facultad de recaudar. Entonces ahí la ley, esa empresa lo que... Bueno, ellos pagan impuestos sobre su renta, es decir, sobre la ganancia. ¿Recuerdan el 30%, no? El 30% que pagan, ese es el clásico que hacemos, ¿verdad? Generalmente. En las clases de... ¿En qué clase calculan de impuestos ustedes? En realidad tienen que calcular de impuestos. ¿Uno o dos? ¿Hacen cálculo de impuestos? ¿Ven contabilidad? ¿No? Impuestos, ¿verdad? Derecho tributario también, bueno, pero en contabilidad 1 y 2 en los ejercicios, cuando llegas a la parte de pago del resultado, tenés que ver la parte de impuestos. Entonces, esta parte de impuestos es los impuestos a la renta o a la ganancia de la empresa. Todo lo que es renta es ingreso, ¿ok? Cuando ustedes escuchen renta lo tenemos asociado cuando alquilamos algo, ¿verdad? ¿Qué pagamos la renta? Eso es lo que decimos generalmente. Renta, a partir de ahorita, pues todo lo que esté asociado a los ingresos que tengamos, eso es una renta. ¿Okay? Las rentas en nuestros países, o en los ingresos en nuestros países, existen todavía posibilidades en las cuales nosotros no pagamos estos impuestos. Yo acá les preguntaba otra vez, era de que si vas a hacer un trabajo de unos $1000, por ejemplo, y te puedes cambiar el impuesto, o la persona que te contrató no te cobra, no te retiene, ¿usted va a ir a declarar esos $1000 a la DGI? No. Voluntariamente no lo hacemos. ¿Ya? Y me pueden dar 20 excusas del por qué no. En otros países eso no se puede hacer. En los países más avanzados, donde están cruzados todos los sistemas, no se puede dejar de ir a declarar impuestos. Si lo ves en la parte, vamos a la parte nórdica, ¿verdad? De Europa, comentaba Finlandia, Suecia, estos países pagan hasta un 60% de impuestos sobre la renta. Es decir, ganas 20.000 y te dan recibir solamente, te quitan el 60%. ¿Ustedes saben lo que es eso? Que gané 10.000 y te den solo 4.000 pesos de salario. Y gané 20.000 y te den solamente 8.000. Eso sucede con esta gente. ¿Qué es lo que pasa? Esta gente tiene una conciencia ciudadana de que deben de pagar los impuestos. Pero además de eso, ellos ven cómo sus impuestos regresan. Les comentaba el primer día de que esta gente no se preocupa por pagar universidades privadas, ni por pagar escuelas privadas, ni por pagar un hospital privado. No se preocupan por la seguridad. ¿Por qué? Porque son países del primer mundo donde la educación en las escuelas es excelente. En estos países, ser un maestro de primaria y secundaria debe de tener maestría. Como yo en universidades tienen que tener doctorados. Entonces, ser maestro en esos países es un buen bebé, estar en una buena posición, no es como saben nosotros. Pero con eso lo que quiero decir es el nivel de educación que hay. No tienes que pensar que vas a meter a tu chaval en la universidad privada. O no tienes que pensar de que vas a tener que andar con guardaespaldas, andarte cuidando, o ponerle un montón de cámaras de seguridad y un servicio mensual. No es necesario. ¿Por qué? Porque son países en los cuales los impuestos la gente los ve. Entonces, toda esa sociedad paga sus impuestos sin ningún problema. Ese 60% del que comentaba la otra vez, que unos conocidos suecos decían que no lo pagaban con gusto. Solo se quedaban con un 40% de salario. Pero háganme, no nos preocupamos de nada. Ese 40% nos alimentamos diversión y cualquier otra cosa que tengamos adicional. Nos enfermamos, vamos al hospital público, que es de primer calidad. Mis chavalos van toditos a la universidad pública, etc. Entonces, si vos te pones a pensar, daríamos ahora, con ese punto de vista, darían sí o no el 60% de ese salario. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros a este lado?
como los impuestos es un tema bien espinoso, y si nos metiéramos en política en este país ahorita sería peor todavía, porque los gobiernos, los estados trabajan con nuestros impuestos, sería un tema de no acabar. No vamos a estar a favor, no vamos a estar en contra acerca del manejo de los impuestos. Lo único sí es que los impuestos de alguna manera tienen que verse, ¿no? Que se está haciendo algo, porque eso es lo que deben preocupar los estados, no importa de cuál país. Entonces le fomentaban los impuestos en los países del primer mundo del lado de Europa. Vámonos ahora a Estados Unidos, que es otro país del primer mundo. ¿Qué pasa si alguien paga, me paga, paga cualquiera de nosotros, ¿verdad? Nos paga $1000 en un trabajo que le hicimos? Este señor, él va a declarar allá que él pagó esos $1000. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él tiene que, como él tiene ingresos, a él le cobran impuestos por sus ingresos. Entonces él no es tonto. Él va a decir, yo gasté $1000 en un trabajo que me hizo lo mal. Porque él va a declarar que no tuvo renta de tanto, pues perdón, que tuvo renta de tanto, pero que de esa renta ocupó 1000 para pagar para un trabajo. De esa manera a esta persona le cobran menos impuestos. ¿Por qué? Porque declara menos renta. A la hora que hagan el cruce y me busquen a Dancito, y yo no declaré los 1000, me viene la que me trae. ¿Por qué? Porque es pecado, en todos lados es pecado no pagar impuestos, ¿verdad? Pero en esos países, como Estados Unidos, hace cualquier cosa menos dejar de pagar impuestos. Los cruces que tienen los sistemas son salvajes. Entonces, allá la gente, no es que a lo mejor no es que quieran ir a declarar los $1000 que estamos hablando. Sencillamente, si no lo hace el Estado, el gobierno, el bastante puede agarrar. Y si te agarra, te va a ir bien mal, multas, etcétera. Igual, aumentaba la cantidad de clases. Al Capone no lo agarraron por todos los desmadres que hizo, no lo agarraron por trata, no lo agarraron por narcotráfico, no lo agarraron por asesinato, no lo agarraron por nada de eso, lo agarraron por no declarar bien el impuesto. Y de esa manera es que pudo pagar. Entonces, con esto, señores, le hice algo rápido de lo que son los impuestos. Existen, ya para finalizar esta parte introductoria, existen países donde los gobiernos, los estados, no le cobran impuestos a sus conciudadanos. ¿Por qué? Porque son estados que no necesitan, tienen tanta plata estos estados que no necesitan cobrar impuestos a sus conciudadanos. Es decir, en estos, son como 15. En estos 15 países, nosotros, viviendo allá, no pagaríamos impuestos. O sea, no pagaríamos un tributo. ¿Por qué? Porque el país es muy rico. Estos países son los países, Arabia Saudita, toda esta parte de esta gente que tiene demasiado petróleo y tienen demasiado ingreso. Toda esta gente no necesita cobrar impuestos. No es necesario. Con todos los ingresos que tienen como país, por los recursos naturales, específicamente el petróleo, con eso basta y sobra para poder hacer sus inversiones en salud, en seguridad, etc. ¿Tienen alguna pregunta? En esta parte de impuestos. De nuevo, los impuestos es un tema de nunca acabar en todos lados. ¿Okay? Es un tema bien fino. Bien, ¿qué miramos nosotros a partir de hoy? Bueno, les decía que hay impuestos indirectos, y ahora vamos a ver un poquito más de cada uno de estos impuestos. Como decía primero, los impuestos no suelen tener buena fama. De repente, miras algo que crees que es injusto y decís, ¿qué están haciendo con impuestos? O de repente crees, hay un tema bien polémico a la hora de que, por ejemplo, el Estado invierte en una cosa, pero inmediatamente si uno está a favor del gobierno, el gobierno invierte en una cosa, pero como vos estás en contra del gobierno, decís, están invirtiendo en eso en vez de invertir en eso. Son cuestiones de prioridades, ¿verdad? Que nosotros empezamos a decir, en vez de querer invirtiendo en parques, que inviertan en un hospital, en un centro de salud. Pero luego, si invierten en el centro de salud y no están de acuerdo con el que está gobernando, ven, están haciendo un centro de salud donde no hay mucha gente, lo hubieran hecho en tal lado. O en vez de estar haciendo un centro de salud, deberían hacer una escuela. Y así sucesivamente. Poniéndonos en caso de nosotros, ¿verdad? Que querramos o no, hay una combinación, estamos bien parcializados, ¿no? Entonces, por eso es que, y no solamente aquí yo solo estoy poniendo el ejemplo real, pero en toda Latinoamérica sucede lo mismo. Generalmente no estamos conformes con la manera en cómo se están llevando los impuestos, además de que no se cumple, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con impuestos debe de cumplir ciertos criterios. Uno de ellos es el de transparencia. Aquí nosotros nos quejamos mucho de eso, ¿verdad? Que tiene ahí
información disponible, pues es bastante difícil llegar a este tipo de información. Los opositores más enérgicos argumentan que cada tributo constituye poco menos que un robo o asalto de una propiedad, y generalmente esto lo vas a ver en la gente que más tiene. La gente que más tiene se queja mucho de que ¿por qué no tiene que pagar un impuesto? Por ejemplo, ahorita este señor que va de viaje, este señor lo que hizo fue, ¿recuerdan la tabla progresiva nuestra? ¿No? La tabla progresiva nuestra lo que hizo fue aumentarla, es decir, distribuirla más, de tal manera que tus amiguitos millonarios calzan más ahora en los rangos en los cuales van a pagar menos impuestos. ¿Usted sí lo va a entender? A ver, ¿recuerdan la tabla progresiva de IVA? De 500.000 para arriba están listas, ¿va? Con el montón de plata, el 30%. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, supóngase que ahora, decir, de 500.000 a 600.000, de 600.000 a 700, y así lo llevó hasta como por 1 millón. ¿Qué pasa? Antes el que tenía renta, mayor de 500.000, le clavaban el impuesto y ya está, no le pagaban ni asignado. Ahora no. Si estás entre 500 y 600, le aplicamos un impuesto más bajo. Si estás entre 600 y 700, le aplicamos un impuesto más bajo que el que tenía antes de arriba de 500.000. Y así sucesivamente. Entonces, una de las críticas que tiene contra este señor ahorita, de que llegó a beneficiar a los que tienen más plata. ¿Por qué? Porque el que tiene plata siempre está argumentando por qué yo voy a pagar más que los demás. ¿Sí? Eso también es. Sí, eso, desde que entró, por eso. Don Trump. Desde que entró, tienen esa. Fue una de las primeras cosas que llegó a hacer. Lo que dicen es de que llegó a pagar los favores de todo lo que le pide. Entonces ya es sencillo. Pues. Ya en vez de asegurarte un montón de plata, porque estás arriba de 500, pues te das en otro estrato y vas a pagar. Entonces, para otros impuestos constituyen un mal necesario. ¿Qué pasaría si no pagaran impuestos? ¿Quién compondría los caminos, las carreteras? ¿Quién atendería o quién administraría la parte de salud, etcétera, etcétera? Entonces, es un tema de que son necesarios, ¿no? El sistema tributario debería guiarse por criterios distributivos que aseguren cada beneficio justo entre los contribuyentes. Eso debería de pasar. Otros autores consideran que los impuestos representan instrumentos justos para redistribuir recursos. Esto con respecto a lo que es la parte de que la riqueza la deberíamos de redistribuir, no como está actualmente, ¿verdad? De que el 1% de la población mundial es dueño del 99% de la riqueza. Es increíble cómo está eso. Es increíble cómo los que tienen, no es increíble, pues realmente. ¿Ustedes han escuchado el término plata trae más plata? Hay un dicho que dice, dinero trae dinero. Y es sencillo. Si vos tenés mucha plata, vos podés empezar a invertir en ciertos proyectos. Y si le metes, si es un buen proyecto, etcétera, lo que vas a hacer es, ese proyecto le va a generar, va a salir a flote y va a generarte más ingresos. Y empezar así, tener mucha plata, invertir en otro proyecto. A ese proyecto le va bien, pues vas a tener más plata. Nosotros, no tenemos plata, no podemos hacer ese tipo de inversiones. Si acaso ahorita con el aguinaldo, no sé cuántos de ustedes ya tienen el aguinaldo repartido en deuda y quizá un poquito de inversión. Pero si tuviéramos plata, pudiéramos invertir en negocios. Y si invertís en negocios, o si alguno de ustedes tiene negocios, y ha visto cómo va creciendo su negocio, pues bueno, generalmente comenzamos chiquitos y ahí vamos, creciendo. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace la plata. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, cada vez que tenemos ingresos, vamos a reportar el correspondiente impuesto. Eso es lo que nos dice la ley. Sin embargo, pues ya sabemos, ¿verdad?, que hay maneras ahí todavía en nuestros países, de México a la Patagonia, hay maneras todavía en cómo nosotros nos proponemos evitar impuestos y lo hacemos. De nuevo, en países avanzados no podemos hacer eso, usan información. Les comentaba que aquí, no sé si alguno de ustedes trabaja en contabilidad y tienen que declarar. O, si vos querés sacar, hoy en día, si vos querés sacar un documento en la alcaldía de Managua, si le debes a la DGI no podés. Y viceversa. Si quieres sacar tu RUC en la DGI, pero le debes a la alcaldía, no puedes sacar tu RUC hasta que le canceles a la alcaldía. Específicamente, los sistemas
no de este gobierno, ya de este gobierno ya los sistemas se empezaron a interrelacionar. Y al futuro, los sistemas nuestros acá en nuestro paísito, al futuro va a ser como en otros países, como en Estados Unidos, como en Costa Rica, que es la que está más avanzada, o Chile, en la cual todos los servicios públicos van a estar amarrados. ¿Qué significa esto? Que te perdió la licencia, la que te recomiendo, pero querés sacarla. Bueno, con el sistema también te ve la sencilla. Voy a solucionar tu problema, que no ha pagado los 100 pesos de la basura, y después le vamos a sacar la licencia. O sea, a ese nivel, a futuro vamos a llegar. O alguna declaración, o sea, no has pagado algún impuesto, cualquier cosa. Que querés sacar, pero voy a poner otro problema, que querés sacar en la DGI tu RUT, pero debes una multa de tránsito. A futuro no vamos a poder sacar el RUT si debes una multa. Y así sucesivamente. Estos sistemas ya tienen muchísimos años, están encontrados. Acá vamos hacia allá, ¿verdad? La idea es obligarnos a pagar los impuestos, que el Estado recaude más. Los impuestos en Nicaragua. Bueno, hablábamos de impuestos directos, hablamos de impuestos indirectos. Siempre que hablemos de impuestos directos, vamos a estar hablando de dos cosas: renta e inmuebles. Renta, todo lo que es ingreso. ¿Ok? Inmueble, bueno, dentro de lo que es inmueble, pues vamos a tener solamente un tipo de impuesto. Vamos a tener impuestos internos, impuestos nacionales, perdón, municipales, internos y de importación, que tienen que ver con los gravámenes de la Dirección General de Aduanas, etc. Entonces, cuando hablemos de impuestos directos, vamos a hablar del impuesto sobre la renta y el impuesto municipal sobre ingresos, que es el IMI. Y en el gravamen inmobiliario vamos a tener el impuesto sobre el inmueble. ¿Qué significa esto de nacional o municipal? Es a quién se lo pagas. Para el caso de los impuestos municipales sobre la renta, se lo vas a pagar. En el caso de nosotros, se lo pagamos al alcaldía. ¿Ok? Esto es un impuesto del 1.5 que se le paga a la alcaldía. A la alcaldía también se le paga un inventario que vos tengas. Entonces, todo ese tipo de impuestos va a ser un impuesto que vamos a tener sobre los bienes inmuebles. El impuesto sobre la renta, les comentaba en la primera clase, el impuesto sobre la renta es uno de los cálculos más difíciles que vamos a hacer en esta clase. El cálculo del impuesto sobre la renta. De ahí todo lo demás, solamente determinar de qué trata el impuesto, buscar la tabla y aplicar los porcentajes. En los indirectos, gravámenes al consumo, tenemos el impuesto del valor agregado, tenemos el impuesto selectivo de consumo y el impuesto de timbres. Chicos, ¿alguno de ustedes alguna vez ha vendido un vehículo? ¿O ha estado vendido una venta de una propiedad? ¿O ha tenido que sacar un documento en papel sellado? ¿Entonces? Bueno, pues resulta que para que esos documentos tengan toda la condición legal, debemos de pegarle un timbre. No sé si ustedes alguna vez han tenido que comprar un timbre. Si lo compraste propiamente en la DGI, pagaste el valor del timbre. Si no, pues te clavaron 10 pesos más del timbre, etc. Si vendiste un carro, si has comprado un carro, tenés que ir a valorizarlo, ¿no? Tenés que ir a catastro. Y ahí tenés que llevar en tu escritura un timbre. Esa es la ley de timbre, es decir, una manera en cómo pagamos impuestos para que nos den ese servicio, de evaluar un vehículo y podamos después legalizarlo a nuestro nombre. Tenés que pagar un impuesto. Y ese impuesto es a través de los timbres. ¿Qué lo tenemos por acá? Impuesto selectivo al consumo. Todo lo que es considerado de lujo en este país paga un impuesto selectivo de consumo. Y esto incluye a la gasolina. Todos los que damos vehículos particulares, ustedes dan vehículos particulares, ese vehículo, cada vez que pagamos la gasolina, estamos pagando un impuesto que no lo paga un cero, o que no lo paga un taxero. Una persona que maneja taxi, una persona que tiene Uber, no lo paga. Todos los demás pagamos un impuesto. ¿Por qué? Porque se dice que es un impuesto de lujo. Bueno, porque en el caso de todos nosotros podríamos andar en bus. No andas en bus porque tenés un poquito más de recursos y puedes andar tu propio carro. Entonces, si tenés más recursos y puedes andar tu propio carro o moto también, pues entonces tenés que pagar por tener ese lujo de poder transportarte a la hora que vos querrás, en la comodidad que vos querrás, tenés que pagar por eso. Ese es un impuesto que tenemos acá. Otro impuesto selectivo al consumo, ahorita que viene diciembre y somos muy dados a comer uvas. Entonces nos han puesto que es raro y nosotros comemos uva y manzana en diciembre.
¿Y el resto del año? Generalmente no. Armada. Bueno, usted va a pagar por esa uva un impuesto selectivo al consumo. ¿Por qué? Porque la uva, la manzana son consideradas de lujo. Ya no se digan los otros tipos, ¿verdad? De frutas que hay. ¿Qué es lo que no paga impuesto selectivo al consumo? Bueno, con mi mango, brother. Eso no, esos son nacionales. Y así sucesivamente. Que a mí me gusta el jamoncito serrano, que a mí me gusta el queso macho, que a mí, etcétera, etcétera, todo eso paga impuesto selectivo al consumo. Es una manera en cómo, pues, se recauda, ¿no? Si usted tiene los defensores de ese tipo de impuestos, lo que te dicen es de que están apoyando lo local. En vez de que estés consumiendo cosas del extranjero, pues consumas cosas nacionales. Recuerden que siempre hay, recuerdan las fuerzas de Porter. Ya esa parte siempre hay que recordar, que no tienen mercado. Recuerden que una de las 5 fuerzas de Porter es la de los productos sustitutos. Por acá siempre vamos a tener productos sustitutos. Si vos no puedes pagar la marca de lujo de salsa de tomate, que paga impuestos selectivos al consumo, porque no podés, ya no querés pagar, te diste cuenta. El viejo dijo que esa pagan impuestos, que las marcas de lujo pagan impuestos. Ya no lo voy a comprar. Obviamente usted va a ver un producto de marca y un producto que es nacional, va a ver la diferencia de precio. No solamente porque fue hecho afuera, sino porque se trae un impuesto adicional, que es el impuesto selectivo al consumo. Entonces, de todos los impuestos que están por acá, citando esto, el IVA es bien común para nosotros. Te vas a tirar una cajita feliz a McDonald's, ahí viene el 15%. El impuesto sobre la renta, si todos hemos trabajado y hemos ganado más de 8.000 Córdoba, ya te tocaron con el impuesto. Recuerden, 8.000 y pico, ¿verdad? Si usted divide 100.000 entre 12, 8.700 baros. Ya te tocaron el impuesto. En el caso del IBI, pues esto generalmente es con las empresas. El IBI para todos. Si usted ya es dueño de la propiedad, ya le llegó ese cargo. Si no, pregúntenle al dueño de la casa donde ustedes viven, si es su papá, si es su mamá. Pregúntenle, mamá, ya te vino la hoja de la alcaldía. Ya le he llegado. Y ahorita andan violentos con eso. Ahorita está fuerte la cosa, me refiero de que antes te llegaba en los primeros días de enero. Ya ahorita, desde ahorita ya andan en plan de cobro. Entonces, segurito que en diciembre nos llega otra notificación y así sucesivamente. Entonces, ya no. El selectivo del consumo de nuevos jóvenes es el impuesto de lujo, que se le conoce como el impuesto de lujo. Y en el timbre fiscal, cada vez que nosotros vamos a realizar un procedimiento donde tenga que ver un papel sellado, donde tenga que ver algo notarial, el sistema judicial, ¿verdad?, que está relacionado, vamos a tener que ponerle un timbre. Usted ha tenido algún clavo y ha ido a los juzgados, ya sabe usted que paga un montón de cosas con timbre. De esa manera es que pagamos el servicio que estamos recibiendo. Bien, otros indirectos, lo que tiene que ver con la importación. Cuando les comentaba de que aunque usted compre solo en el mercado, vamos a poner que fue en el mercado oriental, en Israel, solo hay que comprar, de alguna manera ya pagaste impuestos. ¿Por qué? Porque todos los que hacen importación tienen el IVA siempre, que van a pagar, el impuesto selectivo al consumo, si traen cosas de lujo. No sé si alguna vez ustedes han tenido que han comprado en Amazon y han traído alguna cosita. En Amazon. Han comprado algo y lo traen por Aeropost. Lo traen por otra parte, los 24, lo traen. Tráiganse un teléfono, no ven cómo les va a ir. Y más si es un iPhone. Tráiganse un Apple Watch también. Todo eso son. Tráiganse, ya toda mi hija, que estaba en las promociones en Pandora. Esa marca que me encanta. Por lo menos mi hija. Una pulserita, perdón, unos channels, ¿verdad? De Disney y eso vale 65 euros, pero con 35% estaba feliz como con 40. Nos metimos a la página de Aeropost a ver cuánto salían en 100 y pico. Calculé cuánto era más o menos el envío de ellos. El impuesto que tiene esta gente, este tipo de joyas es del 70%. ¿Esa? Te cuesta $100 sin meter envío, tú vas a pagar aquí 170. ¿Por qué? Porque es un impuesto selectivo al consumo. Está considerado como un impuesto, perdón, está considerado Pandora. A esa conclusión llegué, ¿verdad? Yo no he visto el catálogo de la DGA. Está considerado como uno de los productos más de lujo que hay. Como es joyería, pues, obviamente, ¿no? Igual, Apple, alguna vez se me ocurrió traer uno, me costaba barato allá 900 y aquí casi pagué 1.500.
y yo lo compraba aquí en 1400, no sé si me entiendes. Yo compré el modelo allá en 900 y algo, lo traje y después de pagar el permiso ante el corte, después de pagar otro permiso no sé quién, después de pagar el impuesto me salió como por 1500. Y ese mismo teléfono aquí lo hubiera podido comprar en 1400. Lo único fue pues de que mi garantía es de que yo sí me traje el último, ¿verdad? El ultimito que estaba allá la última vez. Es lo único. A lo que voy es de que el impuesto selectivo de consumo es fuerte. Lo que trata este impuesto es desincentivar, o sea, no incentivar que vos traigas las cosas, sino que las compres. Ese es el objetivo de los defensores de FIPE. Arancel temporal de protección, esto es cuando la arancel temporal de protección es cuando se crea un impuesto para proteger, ¿verdad?, a la nación. Este impuesto nosotros lo hemos vivido como que es cuando, les comenté la otra vez, cuando lo de Colombia y Honduras, que tuvimos que llevarlo a La Haya, ¿se recuerdan? Que Colombia y Honduras estaban repartiendo una parte y nos estaban cortando allá en el Atlántico Norte, en la parte de gracias a Dios. Pues este caso se llevó a La Haya. Para ir a La Haya hay que gastar un montón de plata. Pues lo que se hizo fue el impuesto patriótico, no sé si recuerdan. Se impuso un 35% a los productos que venían de Colombia y de Honduras. Y de esa manera se pudo, ¿verdad?, obtener plata para cubrir lo que es lo que tenía que ver con los gastos de La Haya. Entonces, jóvenes, este es el sistema de impuestos que existe actualmente en nuestro país. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Bien. Hablamos entonces de ingresos tributarios. La proporción más importante de los ingresos de un Estado, vamos a tener sobre los ingresos el impuesto sobre la renta. Sobre la producción, consumo y transacciones internas vamos a tener el impuesto al valor agregado, vamos a tener el selectivo al consumo y los tributos. Y por último vamos a tener el del comercio, las importaciones, ¿no?, que tienen que ver con derechos arancelario, impuesto al valor agregado a las importaciones y impuesto también selectivo de consumo. Entonces, estos vienen a ser ingresos tributarios. Vamos a ver ahora lo que son ingresos no tributarios. Los no tributarios son todos aquellos tipos de ingresos que suelen combinarse en una categoría heterogénea de ingresos no tributarios, que se conocen ingresos no tributarios. ¿Qué tenemos acá en ingresos no tributarios? Bueno, vamos a tener por acá contribuciones sociales, donaciones, las rentas de la propiedad, la venta de bienes y servicios, los otros ingresos diversos. Dentro de los ingresos no tributarios, jóvenes, están las multas. ¿Qué pasa con los ingresos no tributarios? Los ingresos no tributarios significa que nosotros no estamos obligados a pagar tributos sobre ellos. Una multa, ¿por qué tendríamos que pagar una multa? Eso lo había hablado la otra vez. ¿Por qué una multa no estamos obligados a pagar? Más bien, ¿por qué la multa no es una obligación? La multa en sí, ¿verdad? No que ya te la aplicaron. Estamos hablando de una multa. Sabemos que por lo que vamos manejando, sabemos que ya esto es la que vale 1500 la cosa. Entendiendo el que entendiendo el que gana. ¿Estaba entendiendo? Por ejemplo, mira, se hace que se velocidad son 2500. Te agarra 2500, te agarra 10, pero son 2500 igual. Para exceso de velocidad me costó 2500 pesos. Y más la escuela, más el seminario que vale 2500. Y si la quería sacar por trabajar, vale 8000 Oye. Sí, bueno, pero no volver a robar un día de esto por el americano. Sinceramente, no la vi. Y allá adelante también, porque yo decía, de adelante va a estar trabajando tu índice de vida. Pues el margen me habló de 1500 pesos. Ah, hermanito, 1500 pesos vale la roja. No, pero la roja vale. Bien. Bueno, pero creo que ya se imaginan en qué terminó. No me gustaron. Sí. Esas cosas no suceden en otro lado. Fíjense que ustedes quieren hasta cierta pena, ¿verdad? Esas cosas no pasan en otro lado. Vos jamás te van a atrever a hacerle eso a un gringo, a un policía de esto. ¿Por qué? Bueno, primero porque no somos acá, ¿verdad? Que tenemos policías pantaloncitos, tenemos policías chapas. Más el tiempo nos va a ver así. Y desde que se te acercan con la prepotencia que van y todo, no ni le decís nada. Aparte de que si intentas sobornar, además de llevarte preso, te pegan una multa salvaje.
Entonces, ese tipo de cosas no lo puedes hacer en los cruzados. Esa multa, yo no tengo la multa es algo no tributario, yo no tengo el deber tributario de hacer. Si yo hubiera venido tranquilo, si vengo concentrado en un manejo, yo miro que no me pasó la ropa. Porque no me tienen que multar, no debería yo pagar una multa porque no me le pasaba. La verdad que me multaron, así por cierto. Entonces, el de verdad no sé por qué se viene a estar dando la mía. Si a este brother aceptó la multa, ¿qué iba a decir yo si yo iba a entrar? Así sí también. Les juro que no, me le puse en el plan al brother. Porque a veces uno se pone al fin, ¡ah, se me pasó la vida! No, brother, no me fijé, ni modo, sin nada multar. Pero me hizo una carita que entonces, ¡ay! Haciendo un calor. Entonces, por ahí anda. Hablábamos la otra vez a que estábamos en línea, permiso de construcción. No sé si les ha pasado eso. Construir. Vos construís algo en tu casa y no fuiste a sacar el permiso. Un vecino un vecino viene y te denuncia. Ahí te cae la alcaldía. Teníamos por qué pagar esa multa. No, si ese hombre iba a sacar el permiso, que en teoría el permiso es para que la alcaldía garantice una buena construcción, que está usando buenos materiales. Ese es el objetivo, ¿no? El permiso. En línea. No. Ya fue. Ok, entonces, no tenemos por qué pagar esa multa. Y así sucesivamente. Los ingresos no tributarios, recuerden. Las donaciones son voluntarias. Ahorita la campaña que está, y bueno, esta es otra cosa, ¿verdad? Pero una donación al Estado, eso es voluntario. No es algo de un tributo. Si usted tiene mucha plata y usted le dice al Estado, mira, Estado, la sala UCI yo te la voy a equipar, vos como empresa o como persona, usted lo puede hacer. Pero no estamos obligados, o sea, no es algo que está dentro de lo que es la tributación. Por eso son ingresos no tributarios. Ingresos tributarios, IR e IVA, impuesto sobre la renta. El impuesto se aplica a la renta original de Nicaragua a toda persona natural o jurídica, sea nacional o sea extranjero. ¿Ok? Con algunas excepciones, ¿verdad? Unas excepciones como los diplomáticos. Aunque en teoría un diplomático no debería venir a trabajar acá. Si un diplomático está trabajando para su país, representándolo acá en nuestro país. Sobre la producción, consumo y transacciones internas, de nuevo, el IVA es el impuesto a la aplicación general que grava la enajenación e importación de los bienes. Se aplica de forma que incida solo una vez y actualmente es del 15% en Nicaragua. ¿Okay? Esto va a ser, por eso la aclaración. En Guatemala creo que es un 17%, en el resto de Centroamérica creo que es un 15%. Entonces, eso es un impuesto del cual cada vez que nosotros consumimos algo, debemos de pagarlo. Y ahora es que ya se me va. Eso solo viene reforzando, ¿no? Lo que estamos hablando, el impuesto selectivo al consumo, se grava la generación e importación de mercancías de producción nacional clasificado conforme a la nomenclatura del sistema arancelario centroamericano, también grava los derivados del petróleo, roles, aguardiente. Ustedes han notado, jóvenes, que cada vez que se quiere acaparar los impuestos, le suben el guardia a los ciudadanos. Es lo primerito. Vos querés, cualquiera, y miren, no sucede solo acá, en cualquier parte del mundo, vos querés de alguna manera captar más impuestos, lo primero que pensás es en el vicio. Guardia y cigarro. Ya no ustedes ricos gente que ha dejado de beber o fumar. Cuando tú eras cuarentena, se daban los cigarros. Y deja a la gente de fumar. No. Se la rebuscamos siempre. Siempre. Y también las organizaciones se la rebuscan. ¿Cuánto es el porcentaje de ese impuesto? Hay una tabla. Hay una tabla que puede llegar hasta el 80%. Entonces, es una tabla, ¿no? Que en ella están los rubros. En la parte de ¿qué pasa con volviendo a la parte de los impuestos en los cuadros y los cigarros? ¿Qué pasa cuando no han notado ustedes que cada vez que hay impuestos les suben todas las cosas? Pero que por mera casualidades a los necesitos de eso sacan una nueva marca o una nueva línea económica. ¿Por qué? Porque en determinado momento dejaste de ver. En el Casino Rojo, no quisieron permiso de la marca. Entonces, pero vámonos al guado. Si tomaban en reserva, como le suben, siempre que hay impuestos, le suben,
Alto más grande CDT pasas a Intralife. Y así sucesivamente. Desde Intralife se baja a otro y así sucesivamente. Y entonces después sale, después han visto, no, pero ya quería llegar a eso. Han visto que hay un tapito. Sí. Y hay el otro pipi. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que la gente nos sintamos menos mal cuando pasamos a beber otro tipo de licor, porque ya no podemos. Es un tipo de mercadeo, es un tipo de mercadeo. Sencillamente las empresas dejan de producir menos, pero más caro, y hacen otro tipo. ¿Qué es la idea? Por eso es que jamás vemos que aunque le suban impuestos, bueno, dejamos de beber. Siempre nos echamos, tal vez no en lo que respecta a las dichas, ¿verdad? Tal vez esas sí las llevamos bien o a otro lugar. Pero realmente sucede eso. Entonces, estos impuestos, de nuevo, siempre que pensamos en impuestos, pónganle serio, como dice el Merino, cada vez que tiene más impuestos se le sube el cigarro y al guardia. Dime. Que meten escamoteados tabaco. ¿Lo qué? Que meten escamoteados tabaco. Ah, bueno, la parte del contrabando, eso está... Es terrible, ahí la parte de los fumadores son los que más afectados porque no sabes qué trae ese tipo de... Yo no aprendí a fumar, sinceramente el chaval le di una jalada y no le hallé el gusto. No, sinceramente. Y como ya había probado el efecto, y nada, más bien lo que sentía, puta me quemó, decía yo. Te juro que eso fue lo que me pensé. Y agarrar, porque si ustedes lo han probado, ya han hecho el golpe famoso, eso entra y yo veo que la gente lo disfruta. Tengo que cuando viajamos así de trabajo, el maje levantándose y se pone a hacer orilla donde esté y empieza a eso es desayuno, y después de hacer algo por ahí, tirando un cigarrito y sé que es lo mejor que hay. Ya es cuestión de gusto. Entonces, no les sabría decir. Sí sé de que de China y de todos esos países traen un montón de cigarros que vos no sabes que viene ahí, qué es lo que está fumando realmente la gente. Entonces, seguro que ustedes fuman, pero en esa parte de contrabando tengan cuidado. Igual cuando traen contrabando de igual y todo lo demás, pero ya ese es otro orden. Te cuento sobre los timbres, ya lo había explicado. Por acá estos son los impuestos propiamente, ¿verdad? De lo que es la importación. Cada vez que importamos, pues nos van a estar clavando impuestos, la idea, y van a clavar más impuestos a aquellos productos que importamos y que son producidos también en Nicaragua. ¿Ok? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? O sea, ¿por qué le ponen más impuestos a productos que también nosotros producimos? A ver, por aquí. Se llama proteccionismo y lo hacen en todos lados. Si, por ejemplo, nosotros producimos café, ¿alguien va a traer café de fuera? ¿Va a importar café? No, pues impórtelo, pero aquí le va a hacer un impuesto. Es decir, ¿para qué es esto? Bueno, va a salir más caro. Miren lo que me pasa a mí con el iPhone. Al final me salió más caro importarlo que ir a comprarlo localmente. Si hubiera ido a comprar localmente, igual le queda un impuesto, le queda un beneficio al que vende y todo lo demás. Con el café, parte del proteccionismo, con cualquier otro producto en los cuales me imponen impuestos de importación es para cubrir, ¿no? Para proteger la producción nacional. Y eso es un tema de nunca acabar en todos los países. Miren China con Estados Unidos, la guerra que se han tenido, y que empiezan a decir de que ahorita China también está con un problema con Australia, con respecto a los vinos, no sé si le digan. China los está acusando de que están haciendo antidoping, o sea, están haciendo doping en lo que es vender más barato que lo que lo producen. Entonces eso lo que crea es que si a la hora que importar vino de China, pues los chinos van a beber vino extranjero a vino local y más barato que el vino local. Entonces China ahí le está poniendo sanciones en este momento a Australia sobre su vino. ¿Para qué? Para que el chino la piense en comprar el vino australiano. Y Australia se está defendiendo de que ellos tienen mejores procesos y por eso lo venden más barato que la producción local china. Es un problema. Entonces, eso es común. Estados Unidos hace lo mismo. Sube impuestos, mete más impuestos. ¿Para qué? Para que la gente se desanime en consumir lo externo. Consúmalo interno. Esto se lo comento para que no crean que solo sucede en nuestro país. Ese proteccionismo no solo sucede aquí en nosotros, en nuestros países. Vamos a ver por acá lo que son. Bueno, aquí tenemos el impuesto selectivo al consumo entre 10 y 50% dependiendo del tipo de mercancía. Hay otras sí que tienen más de hasta un 80%.
IVA de importación y grava las importaciones del valor CIF. Este valor CIF tiene que ver con donde pagar flete, pagar transporte, es decir, les cobran impuestos por lo que pagaste también sobre la traída de los productos. Ustedes dirán, ¿todavía sobre eso? Sí, todavía sobre eso se le clava impuestos. El derecho a almacenario, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos tienen una tasa fundamentalmente del 15%. ¿Tienen alguna pregunta? Pues en general, esos son los impuestos que el Estado de Nicaragua impone para todos nosotros, personas naturales y personas jurídicas. Chicos, diferencia entre Estado y gobierno. Estado y gobierno. Estado y gobierno son cosas distintas. Para ponérselo fácil, los gobiernos duran 4 años, 6 años en un país. Y en teoría deberían de, bueno, claro, hay elecciones, ¿verdad? 6 años gobierno, 6 años otro gobierno, 6 años sucesivamente. Entonces, el Estado, dentro del Estado está el gobierno, dentro del Estado estamos nosotros. Ahora un ejemplo. Nicaragua forma parte del Tratado de París, en el cual lo del medio ambiente. No importa qué gobierno venga, Nicaragua debe de cumplir siempre sobre ese tratado. El Tratado de los Derechos Humanos, bueno, el Estado de Nicaragua firma el Tratado de Derechos Humanos. No importa qué gobierno venga, Nicaragua siempre debe responder sobre ese tratado. El Estado de Nicaragua tiene ya sus fronteras norte-sur bien definidas. El Estado. El gobierno forma parte del Estado, nosotros formamos parte del Estado. Entonces, a partir de hoy, recuerden de que hay una diferencia. Estado de Nicaragua nos agrupa a todos. Agrupa a las instituciones, agrupa al gobierno, agrupa a los conciudadanos, etc. El gobierno nos representa a nosotros, al fin y al cabo, ¿no? Independientemente, nos guste o no, si se haya votado o no haya votado, pero el presidente actual o los que estuvieron, al fin y al cabo te representa. Eso nos representa nada más, y representa al Estado de Nicaragua. El tener relaciones internacionales con otros países es el Estado de Nicaragua el que firma esta relación, no importa qué gobierno venga. De tal manera que, si viene un gobierno, por ejemplo, que no es de izquierda, póngase que es ultraderecha, siempre mantiene relaciones con Cuba, siempre mantiene relaciones con Corea del Norte. ¿Por qué? Porque es el Estado de Nicaragua el que tiene relación, aunque el gobierno no le guste, ¿verdad? Tiene que respetar porque el gobierno forma parte del Estado. Por supuesto que si sos una persona como Trump, puede llegar a ser desastre a un país, ¿verdad? Desastre en ese sentido. Porque económicamente, este señor mejoró la economía gringa, sin lugar a dudas, económicamente, ¿verdad? Políticamente y todo eso ya sabemos, ¿verdad? Se salió del Acuerdo de París, se peleó con medio mundo desde sus aliados, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado es todo lo que es Nicaragua y dentro de él estamos nosotros, está el gobierno, están los partidos, obviamente, y así sucesivamente. Sujetos obligados, el Estado de Nicaragua, oigan bien, el Estado de Nicaragua, la DGI, es una institución del Estado. ¿Ok? Bueno, por eso siempre decimos, todas las instituciones del Estado, lo decimos nosotros, no decimos instituciones del gobierno, porque lo correcto es instituciones del Estado. Una institución de gobierno es la Secretaría, en este caso, Secretaría del Frente. Esa es una institución de gobierno. El PNC, que está aquí por el periodista, esa es una institución. Instituciones que estén asociadas propiamente al gobernante, esas son instituciones del gobierno. El resto, ENATREL, el Consejo Supremo, etcétera, etcétera, son instituciones del Estado. Entonces, el Estado obliga a ciertas personas que se conocen como sujetos obligados, ¿verdad?, a la inscripción como contribuyentes. Las personas naturales y comunidades que estuvieran obligadas a presentar declaración sobre su patrimonio mobiliario e ingresos, son sujetos obligados. Las personas naturales que por la través de sus negocios compran y venden bienes y servicios están obligados a registrarse como responsables de conformidad con la ley. Las personas naturales que tengan relaciones contractuales con el Estado y las personas jurídicas, privadas o públicas, cualquiera que sean sus naturales. Todos debemos de ir a inscribirnos como sujetos obligados. ¿Qué es un sujeto obligado? Bueno, un sujeto obligado a pagar impuestos, a pagar un tributo. Aquí entonces la ley nos incluye a todos. Las personas naturales que realizan cualquier tipo de operación de importación e importación,
las personas que por disposición de leyes tengan dicha obligación también son contribuyentes y deben inscribirse fideicomisos, fondos de inversión, todo lo que esté relacionado como personas, o sea, como un conjunto, ¿verdad? Que maneja ciertas actividades que generen renta, como son los fideicomisos. ¿Por qué toda esta gente, por qué todos nosotros tenemos que ir a inscribirnos? Bueno, tenemos que ir inscribiendo porque la ley nos obliga. El artículo 2 del decreto 850, ley creadora del registro único, en sus artículos nos obliga que nosotros nos tengamos que inscribir. Usted, por ejemplo, me va a decir, pero yo no me inscribo nunca. Bueno, cada vez que vos trabajas y te reportan, automáticamente el empleador te está inscribiendo. ¿No te dice? Ustedes saben ahora que el número RUC de nosotros es la misma cédula, ¿no? Ese es el número RUC. Ese es el identificador en la DGI. ¿Y alguna vez fuiste a inscribirte a la DGI? ¿No lo hiciste? Pero si te vas a buscar a la DGI con tu número de cédula y querés ver un reporte, por ejemplo, de tus impuestos, te van a salir. ¿Por qué? Porque la ley faculta a los empleadores, o faculta en este caso a la DGI, que cada vez que hay un reporte de alguien nuevo, pues esta persona le inscribe como sujeto obligado. Ya quedas ahí en la historia. Les comento a mi hija que comenzó a trabajar hace un mes, va a ganar más de 8.000, una dicha, ¿verdad? En este país, y el dito inglés, que si nosotros no lo tuvimos, pero el dito inglés en estos call centers que está chavalo y puede ganar mucha plata, ya la van a acabar con, o sea, ya yo le expliqué lo de la base de la tabla del IR y estaba casi por llorar cuánto le iban a quitar a los dos. Ya ella, su número de cédula va a ir a hacer, van a inscribirla en el sistema de la DGI y ya va a ser un sujeto obligado. Ya pasa, yo le digo, bienvenida a la adultez, ya vas a tener responsabilidades. Sí. Entonces, va a formar parte ya de los sujetos obligados. Voy terminando, yo sé que estamos terminando, yo sé que estamos sobre el tiempo. Personas naturales y jurídicas, jóvenes, al momento de formalizar o constituirse legalmente, toda empresa o negocio debe tomar una forma en cómo va a estar representado su negocio. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo te vas a formalizar? ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo formalizar un negocio con mi nombre, ¿sí? Yo puedo ser una persona jurídica con mi nombre, ¿sí? Te puede poner Alan Herrera y es una compañía que hace tal cosa, y es una persona jurídica. Pero también todos nosotros podemos poner un negocio que no sea una persona jurídica, sino que está bajo el esquema de... somos personas naturales, ¿verdad? Y estamos bajo cuota fija. Es decir, que todavía no estamos dentro de lo que es el régimen general que se conoce, que es el que vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros somos los que vamos a decidir de qué manera lo vamos a formalizar. ¿Quieres formalizarte como persona natural o quieres formalizarte como persona jurídica? ¿Ventajas y desventajas? Bueno, a la hora que sos una persona jurídica vas a tener acceso más fácil, ¿verdad?, a ciertos financiamientos. ¿Por qué? Porque debes de cumplir con ciertos requisitos. Cuando somos personas jurídicas, vamos a ser mínimo 3 los socios. No es lo mismo que hayan 3 personas que respaldan un crédito que está solicitando a que solo vaya vos. Hay más posibilidades de que nos den un crédito cuando hay 3 personas. Otra cosa, es que tengas mucha plata, ¿verdad? Cuando se juntan 3, pues hay más fuerza económica. Ya puedes hacer más negocio y todo. Entonces, las personas naturales y jurídicas, nosotros decidimos cómo nos queremos constituir dentro de lo que es la tributación. Bueno, formalizar naturales o jurídicos. Las personas naturales, a constituirnos como una empresa, la persona natural, el dueño de la empresa asume el título en este caso, ¿no? Y por consiguiente, pues él va a asumir todas las responsabilidades tributarias, estamos en el que conlleva el caso. ¿Qué significa? Bueno, usted se constituye como un negocio, usted queda como responsable, usted es el sujeto obligado de entrar al sitio web de la DGI en línea y reportar tus ingresos del mes. Y si tenés que pagar, de pagar. Y si no lo haces, te viene multa. Y si no te viene multa, pues puede haber hasta puede haber una persecución, ¿verdad? Por la parte tributaria. Si, por ejemplo, la empresa quiebra y es obligada a pagar alguna deuda, la persona deberá hacerse responsable por este título personal. Y en caso de no pagarla, sus bienes personales podrían ser embargados. Vean acá, cuando sos persona natural, esta es una desventaja. Si vos tenés una obligación y no la pagas, pueden ir contra vos y todo lo que vos tengas. Obviamente con una empresa no. Con una empresa, todo lo que tiene la empresa, si le dejas a alguien, ¿verdad? Si tienes alguna obligación,
van a ir contra la empresa, contra lo que la empresa es dueño. Entonces ahí tenemos una diferencia y con esto estaríamos. Por ejemplo, por aquí tenemos las ventajas, las personas naturales cuando nos estamos constituyendo, ¿verdad? Cuando nos estamos constituyendo como un negocio que nosotros vamos a rendir tributo. Recuerden que somos sujetos obligados. Entonces, la institución de una empresa es sencilla y rápida, no presenta mayores trámites, la documentación es mínima cuando queremos constituirnos como personas naturales. Generalmente no va a requerir de mucha inversión, no tienes mínimos, como sí existen en las empresas formales, 30.000 o 50.000, tienen que aportar los socios. Acá no es que no se le exige, ¿verdad?, llevar y presentar tantos documentos contables, sí los básicos, ¿verdad?, los libros de diario, ¿verdad? La propiedad y control de la administración recae en una sola persona, se puede ampliar o reducir el patrimonio en cualquier momento, y las empresas constituidas bajo la forma de persona natural pueden cerrarse o venderse fácilmente. En este sentido, jóvenes, si ustedes tienen un negocio que es solo de ustedes, le van a andar preguntando a alguien, ¿podemos hacer tal cosa? Bueno, los varones dan, señora. Pero el resto no. Distinto es cuando son una persona, cuando son una empresa. Cuando son una empresa, tenés que verte con los socios. Y lo mejor es que si sostenés a los socios, porque los tres estén de acuerdo. Que yo soy el mayoritario, yo hago lo que yo quiero. Bueno, entonces ahí entran fricciones y entran otras cuestiones dentro de la organización, ¿no? Tal vez los socios minoritarios no querían, pero como vos sos el que mandás y vos sos el que querés, pues vos imponés tu decisión. Esa es una desventaja. Puede cogerse régimen más favorable para el pago de impuestos. La desventaja tiene responsabilidades limitadas, un capital limitado por ser pocas personas, presenta menos posibilidades de acceder a crédito, como les comentaba ahorita, y hay una falta de continuidad en el caso de que el dueño falle. No sé si ustedes han conocido casos en que se murió el dueño y hasta llegó el negocio. Eso es bastante común, dado de que si alguien, solo una persona maneja todo, le pasa algo a esa persona, pues hasta ahí realmente llega el negocio. Ustedes tienen una pregunta, ¿cómo esto vamos a comenzar el próximo día? ¿No? Como que son las personas naturales de vivir. ¿Tienen alguna cosa? El examen, por ejemplo. ¿Cuándo es el examen? ¿Cuándo es el examen? El examen en teoría es el próximo sábado. El próximo sábado. Sí. En línea. En línea. Primera y tercera. Es el próximo sábado. De esta presentación, hasta la de ingresos tributarios. ¿Ok? ¿Qué viene en examen? Lo que está en las diapositivas. De aquí un par me conocen, no hago exámenes cuya respuesta no estén en las diapositivas. Entonces, tenga la plena seguridad y lo que está en las diapositivas va a aparecer en examen. Sí, ¿verdad, Fran? Les puedo poner el impuesto general al valor. Son los gravámenes contenidos en el arancel centroamericano de importaciones. Entonces, pongo un concepto real sobre el cambio y una cosa. Entonces, yo te digo, el impuesto general al valor son los gravámenes contenidos en el arancel centroamericano, la respuesta es falsa. Vamos, ese tipo de cosas sí las hago, para que sepa. O si no, el ISC a la exportación. Gravamen a valores que afectan, no, falso. Porque el ISC es a la importación. No tenemos un impuesto selectivo de consumo por exportar. Sí es por importar. Así sucesivamente. Entonces, eso es lo que respecta a lo falso y verdadero. Preguntas, chicos. Bueno, entonces, muchas gracias. Nos estamos viendo en 15 días, creo. Hay un detallito todavía. Tenemos examen el próximo sábado, pero tenemos examen el siguiente. Si usted tiene el segundo, ustedes tienen el segundo y tercero. Estamos todavía con el detalle de qué va a pasar en el tema. ¿Ustedes vienen o no vienen el próximo sábado? ¿No vienen a mi clase? Y además, ¿a la clase, qué clase tienen a segunda hora? De segunda, por eso yo tengo muy medio. Pero nosotros tenemos dentro de 15 días. Nosotros no venimos en la próxima semana. Pero tenemos que venir el día de examen. A lo que voy es que vienen ustedes a primera hora. A primera hora el próximo sábado tienen examen. Pero el día que nosotros tengamos examen, a primera hora no tienen. ¿Ese día van a venir o no?
Septiembre del sol, sí. Vamos a venir a recibir esta sesión. Y su examen es a segundo. ¿Lo van a hacer aquí en la universidad? Vengan desde el punto que todavía estamos viendo por ahí. Jóvenes, voy a dejar de grabar en este momento. Porque el virtual debería... No, no.